ISO 1996 parte 2 del año 2021, pero como mencionaba, la del año 2021 justamente ha sido reemplazado por la ISO 1996 2 versión 2023. ¿De acuerdo? Se entiende que las normativas constantemente sufren actualizaciones, y para eso nosotros debemos entender y saber que debemos estar actualizados. ¿De acuerdo? Cuando nosotros pasamos auditorías, cuando nosotros somos laboratorios que vamos a renovar la acreditación, debemos presentar el expediente con todas las normativas actualizadas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Para tener un laboratorio acreditado para medición de niveles de ruido ambiental, sí o sí trabajar con las normas ISO, ¿no? Ahora, entender también lo siguiente, que los procedimientos de acreditación que tenemos, ¿no?, para niveles de ruido ambiental, debemos hacerlo tanto en la parte documentaria y también en la parte del campo. Y es lo mismo que hablábamos de radiaciones no ionizantes, ¿sí? Entonces, vamos a ver el tema del ruido ambiental, ¿no?, el marco conceptual. Vamos a hablar de las normas ISO, ¿no?, las dos versiones, 1 y versión 2 de la ISO 1996, también los protocolos, ¿no?, que establecen los protocolos de monitoreo, ¿de acuerdo?, los cálculos de incertidumbre, porque mucha gente no entiende qué cosa es una incertidumbre o cómo se calcula, ¿ve? Y los controles de calidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos aquí. Cuando hablamos de sonido, hablamos pues de algo placentero, donde nos da pues una buena sensación al sistema auditivo, ¿no? Por eso decimos que el sonido es una onda longitudinal que se propaga de un medio, puede ser sólido, líquido o gaseoso, ¿de acuerdo? Y esto viene con una tonalidad, ¿de acuerdo? Entonces, para que nosotros entendamos un poco más ya a nivel técnico, a nivel de medición, hablamos de la presión sonora. La presión sonora justamente está establecido pues en decibeles. Por eso decimos que es una escala relativa o un número escalar que se obtiene tomando como referencia la variación de la presión más pequeña perceptible para el oído humano. ¿Está bien? Por ejemplo, la versión más pequeña perceptible es 20 micropascal. Entonces decimos que es una escala relacionada siempre al oído humano, ¿de acuerdo? Y no es aplicable para evaluación de otros seres vivos. Y un pascal es equivalente pues a 1 newton por metro cuadrado, ¿de acuerdo? El ruido justamente ya es un escenario donde causa disturbios al sistema auditivo. Por eso hablamos del umbral. El umbral de audición humano medido en decibeles tiene una escala que indica pues de 0 decibeles, estamos hablando de un nivel mínimo, y alcanza pues un grado máximo que es aceptable hasta 130 decibeles, ¿no? Por ejemplo, eso generalmente ocurre pues con los aviones, ¿no?, a reactor, ¿de acuerdo? Y también decimos que el nivel auditivo en general puede iniciarse en 20 decibeles. ¿De acuerdo? Ahora, todos los sistemas o todos los equipos o cualquier actividad antropogénica va a generar un nivel de ruido, ya sea desde el susurro de las hojas, ¿no?, promedio tenemos 10 decibeles, ya sea pues un automóvil de turismo 70 decibeles, ¿no?, un camión, ¿no?, un carguero 90 decibeles. Por ejemplo, ¿no?, un aparato a reacción, ¿no?, como es el avión, estamos hablando a partir de los 130 decibeles, 140 decibeles, que ya llegamos al umbral de audición, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya hablamos de situaciones que ya pueden causar molestias, afectaciones al sistema auditivo, entonces definitivamente nosotros ya debemos buscar un mecanismo para evaluar si efectivamente está afectando o no está afectando
a las personas. Por eso hablamos nosotros de tipos de ponderación de frecuencias. Tenemos ponderación A, ponderación B y ponderación Z. Cuando nosotros utilizamos los sonómetros siempre vienen pues esas opciones. Y a veces uno dice, oye, ¿por qué todo el tiempo utilizamos la ponderación A? Justamente porque la ponderación de frecuencia A es la ponderación que está estandarizado, ¿no?, de las frecuencias audibles. ¿Pero para quién? Para el oído humano. Entonces, cada vez que nosotros vamos a hacer medición de niveles de ruido, debemos utilizar la ponderación A. Por eso decimos que la ponderación A es la ponderación más utilizada, ¿no?, para presentar una respuesta al oído humano. No siempre trabajamos con el dBA, ¿no? dBA que está establecido dentro del sistema operativo de uso sonoro. Y con ello nosotros vamos a obtener pues el L equivalente, el L máximo, el L mínimo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero también tenemos la ponderación C. Y aquí justamente ya nos habla de las frecuencias. Cuando nosotros hablamos de la ponderación de frecuencia C, pone mucho más énfasis en los sonidos de baja frecuencia que la ponderación A. Y es esencialmente plana para las frecuencias entre 31.5 Hz hasta 8 kHz. ¿De acuerdo? Así mismo los resultados de estas mediciones, pues, de esta ponderación serán mostradas como dBc. Entonces siempre nosotros, repito, estamos preguntándonos, ¿no?, ¿en qué momento yo utilizo pues el C y en qué momento pues utilizo el A, ¿no? Entonces en el caso del C, por ejemplo, se utiliza cuando tienes unas maquinarias de repente que enciende con un impacto, no sé, un ruido bien fuerte, o de repente una explosión. Por ejemplo, en proyectos mineros se suele hacer voladura de rocas. Cuando se pone pues mucha dinamita o se ponen explosivos, entonces en el momento que impacta, nosotros debemos utilizar ahí, por ejemplo, el dBc, no el dBA. ¿De acuerdo? Entonces, estas ponderaciones justamente nos van a dar esos contextos, ¿no? Y tenemos aquí la ponderación Z, que también es parte del equipo, pero si nosotros queremos trabajar con esta ponderación Z, ojo, debemos tener un equipo que tenga banda de octavas, justamente para determinar el ruido ambiental. ¿De acuerdo? Porque aquí nosotros hablamos que se produce en el absoluto, en el valor absoluto que vas a tener al sistema auditivo. Entonces, ¿qué significa esto, no? Que esta ponderación de frecuencia dice que la respuesta de frecuencia será esencialmente plana entre los 8 Hz y los 20 kHz. Si se dan cuenta, mira, cuando hablamos ya de ponderación C y ponderación Z, estamos hablando de rangos de frecuencia. ¿Entienden? Y también aquí hablamos, por ejemplo, de una incertidumbre de más o menos 5 o 1.5 decibeles, ¿ve?, para el caso de ponderación Z. Pero en resumen, para no complicarnos la vida, cuando nosotros hacemos medición de niveles de ruido ambiental para protección de la población, todos utilizaremos la ponderación A. La ponderación C o Z son casos excepcionales. ¿De acuerdo? Ahora existen pues marcos legales, ¿no?, donde nosotros tenemos que ampararnos para evaluar el tema del ruido. Tenemos normas internacionales y nacionales, ¿no? Para el caso, por ejemplo, peruano, se cuenta pues con el Decreto Supremo, la 085/2003, que aprueba la Presidencia del Consejo de Ministros. Para el caso, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, en la comunidad, aquí se tienen pues los valores que establecen, ¿no?, la equivalencia. Para las viviendas se establece 50 decibeles, ¿no?, para diurno, para nocturno, por ejemplo, 30 decibeles. En áreas de aire libre, ¿no?, entre 50 y 55 decibeles, y áreas de aire libre en la noche de 45 decibeles. Los valores de la OMC son más bajos, por ejemplo, de lo que establece los valores de la normativa peruana.
La OMS es más rigurosa, ¿no? Ustedes miran los valores ahora mismo, ¿eh? Ahora tenemos también, por ejemplo, países de la Unión Europea, de Asia, ¿no? Que también establecen valores tanto diurno y tanto nocturno para niveles de presión sonora. Y estamos viendo valores muy bajos, mira. Por ejemplo, Japón, mira, para periodo de descanso 45-50 decibeles. Y en la noche también 40-45 decibeles. En Holanda, mira, para noche 40 decibeles. Son bajísimos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, para el caso peruano. En el caso residencial, mira, en horario diurno 60 y en horario nocturno 50. O sea, significa que la normativa peruana es más alta, 10 decibeles más de lo normal que manejan otros países. O sea, mientras en otros países dicen, señores, no hagas mucho ruido, queremos tranquilidad, en el Perú te dicen, no importa, no, tú puedes hacer ruido hasta 10 decibeles más a comparación de otros países. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso les decía que cada país establece pues su normativa en función a su realidad o en función a las consideraciones que utilizan pues como referencia otras normativas. En el Perú tenemos pues zona de protección especial, zona residencial, comercial e industrial, ¿no? Tanto diurno y nocturno. El horario diurno está establecido desde las 7 de la mañana con 1 minuto hasta las 10 de la noche. Y cuando hablamos de horario nocturno, está establecido desde las 10 de la noche con 1 minuto hasta las 7 horas del día siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, para esto es muy importante que para evaluación del valor L equivalente, la presión sonora continua equivalente con el filtro de ponderación del equipo que vas a utilizar debe estar pues un rango de 20 a 2000 Hz. Ese es el rango que tienes que establecer para uso de un buen sonómetro. Porque muchas veces cuando tú vas al mercado vas a encontrar una gama de equipos, ya sea pues no de la clase 1, clase 2, y eso pues hará pues no de que uno se confunda, ¿no? Para la compra correspondiente. Ahora, en el cálculo de presión sonora, tanto para día y noche, ¿no? Nosotros hablamos de medición continua, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Mediante una medición continua de 24 horas se han establecido los valores. Una medición continua es justamente cuando uno deja el equipo operando mínimo 24 horas en un punto de monitoreo. Entonces nosotros sabemos que existen picos, ¿sí? Los picos más altos, más bajos. Entonces lo que nosotros hablamos es del valor intermedio, ¿eh? Por eso decimos del valor equivalente, ¿sí? De L equivalente. Y este valor justamente que obtenemos en el intermedio entre el pico alto y pico bajo, justamente trabajamos con las fórmulas logarítmicas, ¿no? El L equivalente justamente está pues por el 10 logaritmo, ¿no? De 1 en 24 horas y por toda la multiplicación, ¿no? De los valores que vaya dando pues punto por punto. ¿De acuerdo? Entonces, estas fórmulas matemáticas equivalentes establece que nosotros obtengamos valores representativos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué consiste utilizar pues las normas IEC? Las normas 1. Muchas veces cuando nosotros compramos un equipo, y me ha pasado alguna vez, ¿no? Que si tú no entiendes de las normas IEC, vas a perder mucho dinero. ¿Por qué? Cuando compras un sonómetro, siempre mira, por favor, ojo, con qué normativa está fabricado el equipo. Actualmente, cuando hablamos nosotros de electroacústica o cuando hablamos de sonómetros, debe estar con la norma IS 61672. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? La normativa, la 60651 del año 1979, eso ya ha sido ya pues derogado, ya ha sido ya desfasado, ¿no? Y actualmente estamos con la 61672 del año 2013. Justamente esta normativa nos ayuda para que nosotros hagamos elección de la clase de sonómetro. ¿De acuerdo?
Entonces tengan mucho cuidado cuando van a hacer la compra, repito, en el reverso del sonómetro, o en la parte espaldar, no sé, llámalo como quieras, debe decir IS 61672. Si tienes otras IS como la 60651, ¿no? Por ejemplo, mejor no lo compres, porque cuando tú mandas a calibrar esos equipos, ya sea pues directamente al organismo acreditador o a un laboratorio de metrología, simplemente no te van a aceptar, porque eso ya ha sido desfasado. Asimismo también tú puedes considerar trabajar con la norma UNE EN, que es normativa de la Unión Europea, la 61672 del año 2014. Pero a nivel estándar, a nivel mundial, todos trabajamos con la IEC 61672. Por favor, grábense esa normativa para que ustedes puedan adquirir sus sonómetros, ya sea pues clase 1, clase 2, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes no entienden esto, vas a tener muchos problemas, porque las normativas, aquí está, les voy a hacer entender un poco más. La normativa, la IS 61672, nos habla pues de las especificaciones que debe contar el equipo, ya sea pues sonómetros integradores o los sonómetros normales, ¿no? ¿De acuerdo? Estamos hablando de clase 1 y clase 2. Sobre todo, esa normativa ya no habla de la clase 3, porque la clase 3 tiene una incertidumbre, ¿no? Una resolución, una precisión muy grande que no se ajusta a la normativa. Es por eso que prácticamente ya no se habla de clase 3. ¿De acuerdo? Entonces, ya queda de ustedes que revisen esta normativa para que puedan pues adquirir sus sonómetros correspondientes. ¿De acuerdo? Asimismo también, cuando nosotros hablamos de las normas IEC, no solamente pues te hablan de las clases de sonómetros, también aquí nos habla a nosotros bastante de las calibraciones. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a ver en qué consiste todo ello, A ver, Javier me dice, ¿dónde puedo descargar? En realidad, Javier, estas normas es de compra. Si vas directamente a la web de la IEC, ellos venden, ¿no? O sea, está prohibido su distribución. Nosotros como laboratorio sí lo tenemos, pero no podemos compartir esto, porque ya nos vendría pues un tema legal, ¿no? Entonces, esas normativas, como ustedes ya están entendiendo, nos da un panorama para que podamos elegir el tipo de sonómetro que yo necesito, ya sea clase 1 o ya sea clase 2. ¿De acuerdo? Ahora, muchos se preguntarán, decir, ¿y en qué momento yo compro clase 1 y en qué momento yo compro clase 2? Por ahí de repente algún comentario. ¿Alguien sabe, por ejemplo, si es tipo 1, tipo 2, cómo se le llama un sonómetro? Porque siempre escucho, ¿no? Algunos decimos clase, otros dicen tipo. Entonces, ¿cómo se dirá? ¿Tipo 1, tipo 2, clase 1, clase 2? ¿Qué comentan ustedes? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? A ver, cuando hablamos nosotros de sonómetros, hoy en día, ¿ya?, se habla de clases. ¿De acuerdo? Así que la terminología tipo te recomiendo ya que lo vayas sacando del medio, ¿no? Porque la clase, el término clase 1, por ejemplo, hablamos de un grado de precisión para medidores a nivel de laboratorio o campo, pero esta justamente está establecida bajo la IEC 61672.
Y lo mismo ocurre pues para la clase 2, ¿no? También tiene un grado de precisión general para medidores de uso en campo. O sea, si comparamos una clase 1 y clase 2, la clase 1 tiene una resolución, una precisión, ¿no?, a nivel de laboratorio. O sea, el valor te va a dar pues más exacto, si apliquemos ese término. Y en el caso de la clase 2, ¿no?, se utiliza generalmente más en campo. Ya no tiene tanto para la parte de laboratorio, pero también está establecido con la IEC 61672. Y nosotros cuando hablamos justamente de la terminología tipo, ya sea tipo 1 o tipo 2, ¿no?, aquí un poco para aclarar, cuando decimos grado de precisión para sonómetros de laboratorio y uso de campo definido en normas, mira, IEC 60651, IEC 6084, estas dos, por ejemplo, normativas han sido ya pues derogadas, ¿no? ¿Y quién se la ha derogado? Justamente la IEC 61672. Entonces ha reemplazado o ha sustituido a esas normas antiguas, de las cuales, ¿no?, hablaba pues de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Por eso es muy importante que hoy en día para sonómetros aplicamos la terminología clase, tanto clase 1 y clase 2. ¿De acuerdo? Espero pues que esto les sirva muchísimo para que ustedes también, ¿no?, en sus conferencias o en sus reuniones con criterio puedan hablar los términos de los sonómetros. ¿De acuerdo? Entonces, en la ISO 19961, 19962, ¿no?, nos habla pues la verificación y calibración de equipos. Para esto es muy importante utilizar las normativas UNE, las normativas IEC. Entonces, cuando nosotros utilizamos metodologías para acreditación de laboratorios, tenemos la normativa, la IEC 60942 versión 2017. Justamente esta es la normativa que nos habla exclusivamente para calibradores de sonido o calibradores de sonómetros. Miren, esta normativa nos va a dar pues justamente un indicativo, o nos va a dar bastante información cómo nosotros debemos establecer los criterios de calibración. ¿De acuerdo? Por eso nos dice que la IEC 60942 versión 2017 nos especifica los requisitos de rendimiento para 3 clases de calibradores de sonido: el estándar de laboratorio, ¿ya?, clase 1 y clase 2. Los límites de aceptación son los más pequeños para los instrumentos de clase, ¿no?, estándar de laboratorio, y los mayores instrumentos de clase 2. Entonces, mira, es importante que ustedes entiendan que las normativas nos dan indicativos para que evaluemos resolución, precisión, incertidumbre, rangos, y con esos valores nosotros tendremos el criterio de entender qué cosa es una verificación y qué cosa es una calibración, que en breve ya les estaré explicando para que sigamos entendiendo, ¿ven? Entonces, con esa normativa, que sí o sí todos deben saberlo, ¿no?, porque generalmente uno habla de calibración pero no entiende de dónde procede esto, Todos los equipos que se adquieren a nivel de sonido o los sonómetros deben utilizar un dispositivo, bueno, lo llaman calibrador, pero en realidad es un verificador. Por eso decimos que en campo debemos calibrarlo, genial. Entonces no debe ir con este accesorio, para que antes de hacer la medición se tiene que hacer la verificación correspondiente. Ahora ustedes dirán, pero ¿en qué valor yo hago las verificaciones? Cuando nosotros estamos en campo se utilizan dos valores. El valor bajo es de 94 decibeles y el valor alto es de 114 decibeles. Si el equipo te da pues 114 y 94 decibeles, sin problemas tú inicias la medición correspondiente. ¿De acuerdo?
Entonces eso también está establecido en la UNE IEC 60942 versión 2019. ¿De acuerdo? Pero la norma matriz es la IEC 60942 versión 2017, ¿no? La normativa la Unión Europea o la normativa española ya pues adecúa esta normativa a sus condiciones. Entonces, cuando hablamos de instrumentación, ¿no? Los sonómetros justamente se utilizan para medición de niveles de ruido ambiental, pero no confundan cuando hablamos de dosímetro, ¿no? El dosímetro se utiliza pues para exposición personal, ¿no? Siempre ponemos a los trabajadores su cuerpo en el hombro a la altura del cuello, a 10 centímetros aproximadamente la oreja, para evaluar, ¿no? Si efectivamente están siendo afectados o no dentro de las actividades laborales. En cambio, en la parte ambiental es en el entorno, ¿no? Entonces, la instrumentación justamente nos lleva para que nosotros entendamos que todo sonómetro tiene que ir con un accesorio que se llama pues verificador, pero muchos lo conocen como calibrador, ¿sí? Para que en campo nosotros evaluemos, acuérdate, de dos valores, 94 decibeles y 114 decibeles, valor alto y valor bajo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablábamos de tipos de sonómetro, ¿no? Habíamos mencionado que esto ya no va. ¿Cuál es el término? Clases, ¿de acuerdo? Clases de sonómetro, ¿no? Entonces, la clase 0 se utiliza en laboratorio, ¿no? Estamos hablando pues nosotros de laboratorios de metrología. La clase 1 pues permite trabajos en campo con mucha precisión. La clase 2 también, ¿no? Permite realizar mediciones un poco más generales, pero también te ayuda, ¿eh? ¿Por qué les menciono esto? Cuando ustedes, por ejemplo, compran un sonómetro de clase 1, el rango es desde, a nivel de temperatura de medición, desde menos 10 hasta 40 o 50 grados Celsius. Mira, estamos hablando de menos 10 grados. En cambio, la clase 2 es para medir desde 0 grados hasta 40 grados Celsius. Entonces, ¿eso qué significa? Si tú tienes un sonómetro de clase 2, quieres hacer mediciones en zonas muy frías, entonces, o bajo cero, entonces ya no te sirve. Es por ello que la mayoría, ¿no?, optamos por trabajar con la clase 1 porque tiene un rango de temperatura desde menos 10. ¿De acuerdo? Asimismo, en el contexto de la instrumentación, nosotros hablamos ya de los criterios de límite de tolerancia bajo la IEC 61672. La tolerancia justamente es que cada sonómetro, ya sea clase 1 o clase 2, hasta cuánto debe estar establecido en función a la frecuencia. Por ejemplo, para una frecuencia de 16 Hz, la clase 1, por ejemplo, tiene una tolerancia pues desde 2.5 hasta 4.5 decibeles. La clase 2, miren, la tolerancia es más grande, del 5.5 hasta el infinito, ¿no? No se sabe hasta qué decibel, ¿no? Pero si tú vas a trabajar con una frecuencia de 20 Hz, por ejemplo, ¿no?, la tolerancia en la clase 1 es de 2.5 decibeles y en clase 2 es 3.5 decibeles, un decibel más. Si se dan cuenta, miren, la clase 2 tiene una tolerancia más grande que la clase 1. Ahora, si tú vas a trabajar, por ejemplo, para una frecuencia de 1 kHz, mira, en la clase 1 tiene una tolerancia de más o menos 1.1 decibel y la clase 2 tiene 1.4 decibeles. Entonces va cambiando la frecuencia y también va cambiando las tolerancias, tanto para el sonómetro de clase 1 y clase 2. Entonces, nosotros lo que hacemos en campo en realidad es verificación. Nosotros no hacemos calibración, ¿no? Por eso decimos que la verificación consiste en evaluar el desempeño del instrumento a condiciones ambientales no controladas para constatar la respuesta del equipo que se encuentra dentro del rango de error. Habíamos hablado de 114 decibeles el pico, ¿no?, el valor más alto, y 94 decibeles el más bajo.
porque nosotros en campo no controlamos las condiciones meteorológicas, no sabemos pues si va a haber precipitaciones o no, tal vez la humedad relativa pues de un lugar a otro cambia, qué sé yo. Entonces a nosotros lo que nos interesa es verificar que esté dentro de esos valores, ¿de acuerdo? Independientemente de la marca del sonómetro, ojo. Asimismo, cuando hablamos nosotros de la verificación, se tiene que entender que los sonómetros generalmente vienen con su propio equipo denominado calibrador o pistófono, ¿no? De la misma clase, ya sea clase 1 o clase 2. Entonces, ya saben también ustedes, ¿no?, que el pistófono o el verificador tiene que arrojarte valores, el mínimo 94 decibeles y el valor más alto es de 114 decibeles. Ahora, en el caso de la verificación en campo, ¿no?, que te dio 94 y 114 decibeles, entonces el error es 0, inicias inmediatamente la medición. Ahora, si la respuesta del sonómetro es distinta, ¿no?, dependerá del error permitido por el fabricante, ¿de acuerdo? Entonces aquí es muy importante que tú revises los valores que te arroja el fabricante, porque lo más probable es que el fabricante te dé pues ciertas consideraciones para que tú puedas hacer uso de su equipo. Por ejemplo, te voy a mostrar esto. Porque hay varias marcas en el mercado, ¿no?, definitivamente, que te dan pues diferentes tolerancias, diferentes valores, para que tú también puedas trabajar sin problemas. Por ejemplo, miren, estos sonómetros, ¿no?, ya sea clase 1 o clase 2 de esta marca, por ejemplo, no todos trabajan los sonómetros hoy en día con la IEC 61772, ¿de acuerdo? Y ofrecen aquí las frecuencias y también las tolerancias, ¿no? Para 20 Hz, sus tolerancias, ¿no? Para clase 1, por ejemplo, de más o menos 3.2 decibeles, clase 2, 4.2 decibeles, ¿no?, para 16 Hz, ¿no?, para las diferentes frecuencias establece justamente cuánto es su tolerancia. Es por ello que ustedes con el fabricante tienen que solicitar esas especificaciones, ¿no?, frecuencia, tolerancia, y luego verificar con la normativa, la IEC, de tal manera que cumpla lo que tú necesites. Porque si tú no haces ese tipo de comparativos, vas a tener muchísimos problemas. A lo mejor la tolerancia de tu equipo es muy grande. ¿Entiendes lo que les digo, no? Entonces, ¿no?, en el contexto de la respuesta que tú vas a tener en el momento de la verificación del sonómetro, si la tolerancia, ¿no?, es ya sea pues menor a 114 decibeles o mayor a 114 decibeles o mayor a 94 o menor a 94 decibeles, entonces tienes que hacer pues justamente la verificación, pero la norma es clara. La norma ISO 19026 te dice, ¿no?, que la diferencia debe ser de 0.5 decibeles como máximo. O sea, ¿qué quiere decir esto, no? Si tu equipo, por ejemplo, está lecturando 114.05, entonces sí procede, o 94.05, ¿no? Entonces, si es más o menos 0.5 decibeles, entonces en campo no hay ningún problema, porque eso, repito, establece la ISO 1996 para verificación de sonómetros en campo. ¿De acuerdo? Entonces, si no se cumple ninguno de ellos, entonces tienes que revisar el micrófono, el amplificador, ¿no?, y hacer varias repeticiones, varias pruebas, para verificar si efectivamente te puede dar a 114 decibeles o a 94 decibeles. O también utilizar otro sonómetro como referencia, ¿no?, para ver si la medición está siendo compatible. Generalmente, digo generalmente, porque se da mucho este contexto,
que la rejilla del sonómetro, cuando nosotros sacamos pues el cortaviento, ¿no? Esa bola negra, retiramos del sensor del sonómetro, viene una rejilla. Generalmente esa rejilla tiende pues a desgastarse, a golpearse, ¿no? A deteriorarse. Entonces, cuando ya se tiene ese problema, surge el error justamente, ya sea en 94 o en 114 decibeles. Por eso ustedes tienen que estar pues haciendo constantemente la verificación de sus equipos. Entonces, la calibración justamente, ¿no? Se realiza siempre que el equipo no cumpla con el paso anterior. Y dentro del sistema del equipo también no se puede calibrar automáticamente para que puedas corregir esos valores, ¿de acuerdo? Y nosotros actualmente trabajamos pues con un certificado de calibración anual. Cada año tenemos que calibrar nuestros sonómetros para seguir presentando los informes acreditados. Ahora, cuando hablamos de descripción de método de monitoreo, tanto en la ISO 19961, que es descripción, medición y evaluación de ruido ambiental, ¿no? Y también la 19962, hablamos de descripción, medición y evaluación de ruido ambiental para determinar niveles de presión sonora. Nos va a dar indicios y nos va a dar justamente la información necesaria para que nosotros podamos evaluar tanto la parte de la verificación, la calibración, la incertidumbre que necesitamos para tener un valor representativo. Entonces, en el caso, ¿no?, de la medición de ruido por sonometría, por ejemplo, ya sea clase 1 o clase 2, nosotros debemos evaluar si medir en una opción rápida o normal, que es slow, o fast, que es rápido, ¿no? Entonces, nosotros si vamos a hacer una medición normal, una medición cotidiana, debemos trabajarlo con la opción slow. Siempre viene pues una opción S. A menos que tú vas a utilizar ponderación C, no sé, pues para una voladura de rocas, ¿no?, una explosión X, entonces podrías trabajar con la opción F, que es el fast. Pero si vas a hacer una medición normal, siempre utiliza la S slow y la ponderación A. Acuérdense siempre eso, ¿sí? Y también, muy importante, no olvidarse que el pistófono o el calibrador tiene que darte dos valores, ¿ya? 114 decibeles y los 94 decibeles, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros en ese rango debemos de precisar las buenas consideraciones. Asimismo, también cuando nosotros hablamos de ubicación del sonómetro, tenemos nosotros un proyecto de protocolo. Ese proyecto de protocolo, ¿ya?, para medición de niveles de ruido se utiliza porque, como en el medio todavía no se cuenta con uno aprobado, entonces debemos utilizar la referencial. Entonces, este protocolo nos da pues criterios a qué distanciamiento yo necesito poner mi punto de monitoreo, ¿de acuerdo? Este protocolo me dirá a mí, ¿no?, en qué momento voy a considerar estas distancias, ¿no?, entre la emisión y el receptor, ¿de acuerdo? Entonces, en las guías, en todas las guías, ¿no?, que nosotros vamos a utilizar, siempre nos van a dar estas referencias. Por ejemplo, ¿no?, si yo tengo una actividad industrial, yo sé que va a haber pues superficies reflectantes. Cuando hablamos de superficies reflectantes, estamos hablando de paredes, ¿no? Por ejemplo, el ruido genera, choca la pared, rebota y puede generar pues afectación a otros escenarios. Y también hablamos con superficie no reflectante. Entonces, si existe, por ejemplo, una actividad que no existe ninguna pared adicional, simplemente 3 metros de distancia y ubicamos el punto para medición de niveles de ruido ambiental. Pero si nosotros tenemos la industria, genera ruido y
de la industria tenemos pues otra pared adicional como un cerco perimétrico, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es medir la fuente de generación de ruido hasta la pared. ¿Cuánto está? Puede ser 3 metros, por ejemplo. Y el punto de monitoreo será el doble de la pared hacia afuera. Estamos hablando de 6 metros de distancia, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros entendamos si es superficie reflectante o no reflectante. Y las consideraciones para que nosotros hagamos uso de un sonómetro, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando pues a una altura mínima de 1,5 metros a nivel del suelo, ¿de acuerdo? Entonces siempre por favor acuérdense de eso, ¿ya? El trípode debe estar a 1,5 metros del nivel del suelo. Asimismo también el sonómetro debe tener un ángulo entre 30 a 60 grados, ¿no? Generalmente lo que se recomienda es 45 grados, pero si está variando entre 30 a 60 no hay ningún problema. Por ejemplo, este dedo, ¿no?, que nosotros tenemos no es perfecto, pero casi se acerca a los 45 grados. Entonces, ¿no?, este dedo puede estar en la parte horizontal y el sonómetro pues paralelo a este dedo para que se tenga una medición representativa, ¿de acuerdo? Entonces también, ¿no?, cuando nosotros medimos ruido no se recomienda que se haga pues en condiciones meteorológicas como lluvias, granizos, ¿no?, o relámpagos, porque eso afectaría definitivamente toda la medición que tú necesites. Entonces en la parte acústica lo que buscamos es el valor equivalente. No buscamos el pico más alto ni tampoco el más bajo, sino el intermedio, ¿eh? Eso es lo que justamente establece los criterios. Ahora, la acreditación que nosotros tenemos, tanto para la parte ambiental y salud ocupacional, como le mencionaba, ¿no?, en el caso de niveles de ruido ambiental tenemos la ISO 19961, 19962, ¿sí?, ahora inclusive del año 2023, es para la parte de ruido ambiental. Pero si hablamos nosotros el tema de ruido ocupacional, utilizamos la ISO 9612 del año 2010. Entonces no se confundan por favor, porque cada uno tiene un criterio diferente. Ahora, existe aquí muchas recomendaciones que mucha gente no sabe. Por ejemplo, el caso de la IEC 61672 nos habla de las condiciones meteorológicas. Hablamos de temperatura, humedad, hablamos de velocidad del viento y hablamos de presión. Y estas consideraciones también están en la normativa ISO. Por ejemplo, si nosotros vamos a revisar la normativa ISO, dentro de su contenido, aquí señores, vamos a tener que nos habla de las condiciones meteorológicas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Cuando ustedes, por ejemplo, van a medir ruido, casi nadie lleva pues una estación meteorológica acompañando al sonómetro. Todos piensan pues que solamente va el sonómetro para hacer las mediciones, cosa que no es así. Ahora te voy a demostrar que dentro de la normativa ISO hablamos de ello, ¿no? En la ISO 1996, lo que es la versión 2, justamente aquí nos hace hincapié a nosotros que las condiciones meteorológicas es fundamental para tener valores representativos para medición de niveles de ruido ambiental, ¿de acuerdo? Y aquí nos dan justamente el máximo error permitido para el instrumento que vas a utilizar, en este caso la estación meteorológica. Por ejemplo, para el caso de la temperatura debe estar en más menos 0.5 Kelvin. En el caso para la humedad relativa debemos estar, por ejemplo, ¿no?, en más menos 5%. La presión atmosférica en más menos 0.5 hectopascal. Para lo que es velocidad del viento, más menos 0.5 metros por segundo.
y la dirección del viento más o menos 5 grados. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros vamos a hacer medición de niveles de ruido ambiental, debemos llevar el sonómetro acompañado de la estación meteorológica. Si nosotros no llevamos eso, vamos a tener cualquier data y no será representativo. Entonces, esto está establecido tanto en la normativa ISO de acreditación y la normativa IEC, donde nos habla, por ejemplo, ¿no?, que los sonómetros de clase 1 se trabaja desde menos 10 grados hasta 40 grados Celsius, y los sonómetros de clase 2 se trabaja de 0 grados a 40 grados. Ahora, es muy importante que si tenemos humedad relativa mayor a 90%, evitemos hacer las mediciones correspondientes. Asimismo también, cuando la velocidad del viento es mayor a 5 metros por segundo, no se recomienda hacer pues mediciones de niveles de ruido. ¿De acuerdo? Y también aquí, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, cambios de puntos de monitoreo a nivel de presión, el instrumento debe ser estabilizado por lo menos durante 10 minutos cuando se realicen cambios repentinos en la presión atmosférica más de 5 kilopascal. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando tú llevas tu sonómetro a campo, nunca hagas la medición inmediata. Por lo menos tenlo operativo 10 minutos para que se vaya estabilizando y se vaya acondicionando a la presión del lugar para que tengas una data representativa. Entonces, espero pues que estos datos te sirvan muchísimo, porque cuando se hacen mediciones, definitivamente no muchos laboratorios lo hacen mal, porque no utilizan parámetros meteorológicos para la medición correspondiente, porque la misma normativa, mira, exige y obliga que se trabaje de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos entendiendo este tema, nosotros lo que debemos considerar es justamente, dependiendo de la industria, dependiendo de los tráficos o las condiciones donde esté trabajando, las mediciones de acuerdo a la actividad. ¿Qué tenemos, por ejemplo, no? Para actividades de la industria, se entiende como ruido generado por equipos, maquinarias y procesos comprendidos en el desarrollo de las actividades extractivas, productivas y de construcción. En este caso, cuando nosotros medimos